gozo de estar aquí en la casa del Señor, hermanos, en victoria, con la alegría del Señor en nuestras vidas, con un tiempo muy caluroso, ¿verdad? Pero muy bendecidos por Dios. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Padre amantísimo Dios, te damos gratitud por tan hermoso día y tan precioso momento que tú nos regalas para estar delante de ti en el canto, en la alabanza, la adoración, pero también, Señor, para oír de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo el que trate con nosotros. Bendíganos, Señor eterno, con su Espíritu Santo, Dios. Denos dirección a nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Antes de que tome asiento, ¿por qué no se voltea a su hermano y le saca una sonrisa? ¿Sabe cómo sacarle sonrisa a un hermano? Saludándole. Si lo mira así con cara muy larga, dígale: oye, qué bien te miras hoy, aún con la cara larga. No. ¿Ya hizo rancho? Después de hacer rancho, tantito, tomen asiento, por favor. Dios le bendiga, mi hermana. Bendiciones. Sí. Muy bien, hermanos, muy bien. Estamos hablando los domingos, hermanos, en los dos servicios de la mañana, el mismo sermón, sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a irnos a Marcos capítulo 4, por favor, si gusta abrir su Biblia. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Esta escritura, hermanos, es una escritura muy bonita, muy hermosa, hermanos. Habla sobre el grano de mostaza o la semilla de mostaza, que hace referencia a la fe y al reino de los cielos, hermanos. Linda, preciosa escritura, hermanos. Se van a gozar en este día. Vaya una vez más, le vuelvo a repetir, Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. ¿Ya lo tienen, santos? La palabra de Dios dice, decía también, recuerde, estamos hablando de las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Linda escritura, hermanos. Ahora, el Señor Jesús, hermanos, está volviendo a hacer preguntas. Recuerde que ya habíamos hablado un poco sobre este tema, que el Señor Jesús muchas ocasiones hizo preguntas. Mencionábamos la semana pasada que le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que haga? Bartimeo el ciego. Le preguntó a aquel hombre en el estanque de Betesda, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora está preguntando: ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y recuerden, hermanos, hablábamos que las preguntas son importantes, porque las preguntas, a diferencia de las declaraciones, las preguntas te ponen a pensar. No te implementan un pensamiento, no te implantan un pensamiento, no te injertan una idea, pero las preguntas lo que hacen es ponerte a pensar, porque te obligan a meditar y te obligan a responder. ¿Estamos? Entonces, esta cuestión de las preguntas fue un recurso muy utilizado por los rabinos de ese tiempo, hermanos. Y nuestro Señor Jesús hizo uso de este recurso. ¿Por qué, hermano? Porque con las preguntas se buscaba la atención de los oyentes y se buscaba despertar el interés en las personas. Entonces, cuando el Señor Jesús hace la pregunta: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿A qué obligaba a las personas a pensar qué significa el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Está el reino de Dios entre nosotros? ¿Y con qué se puede comparar? Ponía a la gente a pensar y obligaba a la gente a responder, hermanos.
Aunque las preguntas mayormente eran retóricas, el Señor Jesús siempre respondía después. Por ejemplo, hace la pregunta, pero Él mismo responde. Bueno, el reino de Dios es semejante, hermanos, a un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Él está explicando que el reino de los cielos es, hermano, algo muy pequeño, pero que se convierte en algo grande. ¿Cómo compararemos? ¿Cómo observaremos? ¿Qué haremos semejante al reino de Dios? El reino de Dios es esto: algo que es pequeño, pero que a su tiempo se va a convertir en algo grande, hermanos. Entonces la pregunta nos hace pensar en ello, nos hace meditar en ello y nos hace responder a una temática, hermanos. El tema aquí es el reino de los cielos, y el reino de los cielos, el reino de Dios, hermanos, tiene un crecimiento, tiene un desarrollo, tiene un desenvolvimiento, pero comienza con algo muy, pero muy pequeño. Cristo comenzó con 12 discípulos, 12 personas, y de los 12 se le perdió uno, hermanos. Así que terminaron 11, hermanos, y con ese pequeño grupo de personas revolucionó y cambió la historia de la humanidad. Con lo pequeño se hacen cosas grandes. Hoy en nuestro día, lo que comenzó, hermanos, con Cristo y 12 discípulos, hoy es una enseñanza, es una fe que ha cubierto el globo terráqueo, hermano. Ahí toda la gente ha escuchado o están escuchando, y son muy pocos los lugares donde no han escuchado que Cristo es el Salvador de la humanidad, hermano. Tremendo, hermano. Lo pequeño se vuelve grande, hermano. Lo pequeño que se hace grande. ¿Qué es el reino de Dios? Es algo que es pequeño, pero que se va a convertir en algo grande. Ahora, cuando hablamos de lo pequeño, hermanos, ahí es donde entramos usted y yo. Porque si meditamos y somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que no somos muy capaces. No hay mucha inteligencia, no hay muchas habilidades, no somos gente de muchos recursos. Simple y sencillamente somos gente pequeña y que a veces pasa desapercibida en medio de toda la sociedad y en medio de la cultura, hermanos, y del medio ambiente en que vivimos. Por ejemplo, hermanos, tú pasas desapercibido en tu trabajo, pasas desapercibido en tu comunidad, pasas desapercibido a veces hasta dentro de la iglesia. Más cuando la iglesia ya tiene algún número de personas como esta, hermanos, pues ya la gente no se conoce y la gente muchas veces pasa desapercibida. No supieron que yo estuve ahí, no se dieron cuenta que yo estaba ahí, no supieron, hermano, que yo tenía un don o que tenía algo que ofrecer. Y es precisamente, hermano, lo maravilloso de Dios, que Dios siempre mira lo pequeño, hermano, lo que pasa desapercibido, a veces lo insignificante, a veces lo que no presta o lo que no se le da atención. Dios siempre lo mira. ¿Qué te quiero decir en este día? Que Dios ha puesto sus ojos en ti, hermano. Posiblemente nadie se ha fijado, nadie te ha mirado, nadie se ha percibido de que tú estás ahí. Dios sí se percibió, Dios sí sabe que tú estás ahí, y parece, amén, hermanos, que lo que tú tienes también es insignificante, también es pequeño, también, hermano, parece que no tiene ninguna utilidad, y que tampoco lo que tienes o lo que aportas pudiese hacer un gran cambio. Hoy yo te digo, hermano, que eso pequeño que tú tienes, que esa pequeña ofrenda, hablamos hoy de misiones, ¿correcto? Hoy es el primer domingo del mes, ¿día qué? Misionero. Y tú podrías decir, pero ¿qué puede hacer con mi pequeña ofrenda? Hermano, no, usted no se preocupe por la cantidad, usted no se preocupe por su capacidad, usted no se preocupe por los recursos que tiene o que no tiene. Usted déjeselo al Señor. Usted cuando da de corazón, da con generosidad, da con amor, hermanos, y Dios se encarga de tomar lo pequeño, y con lo pequeño Él se encarga de hacer cosas grandes, porque así es nuestra fe.
hermano, como un pequeño grano de mostaza. Ciertamente pasa desapercibido, no significa nada, parece que no tiene ningún valor, pero cuando esa semilla es depositada en la tierra y comienza a germinar poco a poco, hermano, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la naturaleza, comienza a crecer y a crecer. Y me encanta lo que la escritura dice que esta es una planta, es una hortaliza, no es un árbol. Qué interesante, hortaliza. ¿Qué es una hortaliza? Hortaliza es una planta que produce vegetales. ¿Correcto, hermanos? Y la mostaza, creo yo, corríjame si estoy equivocado, que es un vegetal. Quiero verlo de esa manera. Ahora bien, esto quiere decir, hermanos, que no es un árbol, pero se mira como árbol. Produce como árbol y las aves lo miran como árbol. En otras palabras, eres un arbusto, pero te portas como roble. Ahora, no porque puedas, sino porque Dios te dio ese crecimiento. Porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes. De lo insignificante y de lo desapercibido, y ahí Dios toma para hacer cosas sobresalientes que llaman la atención, que cambian, que transforman, hermano, medio ambiente. ¿Me están siguiendo, santos? Tremendo esto, hermano. Entonces, hermano, lo pequeño Dios lo hace grande. Y tú puedes decir, ¿qué tengo yo que ofrecer? Si lo que tengo es pequeño, es insignificante, no tengo mucha fuerza, no tengo mucha inteligencia, no hay en mí muchas habilidades. Y déjame decirte que esto es lo más interesante de Dios, que Dios nunca mira al grande, Dios siempre mira al pequeño. Dios no mira al arrogante, ni mira al que se exhibe. Dios mira al que se esconde, porque dice, no tengo nada que dar. Vámonos. Entonces tenemos, por ejemplo, en los 4 evangelios hay el registro, hermanos, de cuando el Señor Jesús dio de comer a 5,000 hombres, y luego más las esposas, más los hijos. Y los judíos eran como los mexicanos, ¿verdad? De escalerita, de 5 para arriba, algunos hasta 14. Entonces, ¿cuánto les dio a comer? No se sabe. Solamente dice que eran 5,000 hombres con sus familias. Y eran familias. No las nucleares de hoy, no, familias. Ahora bien, los 4 evangelios registran, pero Juan, hermanos, en el capítulo 6 registra y dice que fue un muchacho el que traía los dos peces y 5 panes, y dice que eran de cebada. ¿Se recuerda la escritura? Sí. Ahora, fíjense bien, hermanos. Dice que el muchacho traía esto. Y luego dicen los discípulos, ¿pero qué es esto para tan grande necesidad? Ahora, al pobre muchacho, yo creo que ese era su lonche que le dio su mamá. Y al muchacho lo hicieron bullying. Los discípulos eran bullying, hermano. Aquí entre nos, no le voy a decir a nadie. Pero eran tremendos. Si fueron transformados por la presencia de Cristo. Cristo los transformó, pero entre ellos eran tremendos. Y a mí se me hace que le quitaron el lonche al chiquillo. Ahora, lo que ese muchacho llevó, primeramente dice que era muchacho, quiere decir que era joven. Y el joven pasaba desapercibido. Se cuentan los 5,000 varones. No se cuentan las damas ni los niños. Pero fue uno que no estaba entre los 5,000, el cual trajo algo que Dios usó para multiplicar. No sé si le está cayendo el 20, hermano. O sea, el que es ignorado, el que no tiene participación, fue el que resolvió el problema con la fe y con la presencia de Cristo Jesús. Nunca menosprecies lo pequeño. Que no se te ocurra despreciar lo pequeño. Porque lo que traes, hermano, sea pequeño, Dios lo puede tomar y lo puede hacer grande.
Lo poco que tú haces, lo poco que tú aportas, cuando lo haces con fe, con convicción, con amor, con disposición, cuando tú se lo das a Dios, Dios toma lo pequeño, lo corto, lo poco, lo humilde, lo sencillo, y Dios lo hace grande, lo multiplica y lo hace poderoso y lo engrandece para la gloria de su nombre, hermano. Ese muchacho que traía los panes, se los quitaron. Nunca dice que los dio. No. A veces no lo quieren ni dar, pero Dios te lo quita. Y con ese potencial pequeño que hay en ti, porque aunque la gente diga que no sirve para nada, porque así pensaban los discípulos, pero ¿qué es esto para tan grande multitud? Pensaron que era inútil. Para Dios no era inútil, había algo ahí. Y Dios ha mirado en ti algo Dios ha visto en ti, hermano. Y ese algo, por pequeño que sea, Dios lo va a engrandecer y lo va a hacer grande y poderoso para glorificar su santo nombre, hermanos. Entonces volvemos al grano de mostaza. Grano de mostaza, una semilla demasiado pequeña, hermano. Pero algo tan pequeño viene a convertirse en nido y sombra de las aves. Casi en árbol. No puede ser árbol porque no es su naturaleza. Sigue siendo arbusto, sigue siendo hortaliza, pero parece árbol. Y cuando te miran a ti dicen: no, hombre, de a tiro es un latinito que nomás no. Sí, pero soy como roble. Amén. Ahora, no porque pueda, no porque tenga, no porque sepa, sino porque Dios tomó ese grano de mostaza, porque Dios tomó eso pequeño, eso insignificante, y lo hizo crecer, lo hizo fortalecerse, y se convirtió en nido y sombra. Tremendo. Ahora, ¿qué es nido y sombra? Refugio y protección. Lo pequeño vino a convertirse en algo útil para algo más. Tremendo, hermano. El insignificante, el ignorado, vino a ser el principal. Vino a ser en donde dependemos. Vino a ser el proveedor. Vino a ser la sombrilla. Vino a ser la cobertura. Santo Dios. No, hermano, no menosprecie lo pequeño. Cuando Templo del Evangelio comenzó, hermano, comenzó en la nada. Ahora, de perdido tenía los panes pero acá no había nada. Cuando digo nada es nada. Pero, hermano, Dios toma lo pequeño, lo inútil, donde no hay nada, para hacer que exista, que haya, que crezca. Entonces, hermano, nuestra fe es así, hermano. Puede ser como un grano de mostaza, pequeño. Tal vez insignificante, tal vez no haya un cauce, tal vez no haya una fuerza. Pero, hermano, cuando está en las manos de Dios, esa semilla, hermano, viene a convertirse en la cobertura, en el refugio, en la protección, en la bendición, hermanos, en la multiplicación, en el extender, hermanos, en el hacerlo mucho más grande, hermano. Y sigue siendo hortaliza. Mira, eres de los de abajo, pero tu función es como los de arriba. Eres hortaliza, pero te portas como árbol. Y no solamente te portas, pero te miras como árbol. Tanto que las aves se confunden y en vez de ir al árbol grande se van contigo. Y tú las quieres espantar. No, yo soy hortaliza. No, pero te miras como árbol. Nunca menosprecies lo pequeño. Nuestros ojos siempre se enfocan en lo grande. Siempre se enfocan en lo mega. Siempre se enfocan en las cosas que llaman la atención. Dios no mira como mira el hombre. Por eso, hermanos, usted tiene que empezar a ver a sus hijos de una manera diferente. A su familia, a su iglesia, a su economía, a su hogar. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que aprender a ver con los ojos de Dios. Aunque parezca que no hay nada, ahí hay algo.
Se lo voy a poner de otra manera. Lucas capítulo 9, versículo 48. No lo voy a leer, no tiene que abrirlo, nomás escúchelo. Están peleándose los discípulos porque el Señor ya se va y se están preguntando entre ellos. Recuerde que eran bullying, ¿verdad? Sí, eran bullying. Y se estaban haciendo bullying entre ellos. Y comienza el cuestionamiento. ¿Quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es el que chifla más tragando pinole? ¿Quién es el que esas cosas, verdad? ¿Quién es el que se peina a balazos y saca a polvorear el agua? Así dicen los de Chihuahua. ¿Quién hace esas cosas? Entonces se están preguntando entre ellos. El Señor Jesús interrumpe esa discusión y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Nunca menosprecies lo pequeño. Ahora, analicemos este versículo, porque está bien interesante. Dice: el que recibe a este pequeño, a un niño, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, ¿dónde empezó? En un niño. ¿En dónde terminó? En el Padre Celestial. ¿En dónde comenzó? En el que no es contado entre los 5,000. En el ignorado, el que estorba, el que no sabe, el indocto, el que no puede, el que hay que cargarlo. ¿Y terminó en dónde? En el que todo lo puede, en el grande, en el poderoso, en el dueño y señor. Comenzó abajo, terminó arriba. Comenzó en poco, terminó en mucho. Hermano, si ustedes supieran el potencial que hay en ustedes, cuando ustedes piensan y dicen: es que yo no tengo que dar, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo el potencial, yo no tengo esos dones, yo no tengo esa inteligencia, yo no tengo, hermano, tienes a Cristo, que es suficiente. Y cuando Cristo toma esa semilla de mostaza, Él la hace fructificar, la hace germinar, y la va a convertir de la nada, de lo insignificante, de lo que no tiene valor, en algo, hermano, que va a dar cobertura, que va a dar refugio, que va a dar protección, algo que va a bendecir más allá. Donde comienza en un niño, termina en el Padre Celestial. ¡Wow! Ahora imagínese el potencial que hay aquí, hermano. Porque al último, pues ahí estamos, usted y yo, en la lucha, ¿no? De identidad, ¿somos o no somos? Y nos agarró a Trump nos agarró a todos y nos metió en un frasco a todos, ¿verdad? Dijo: I am assume, some. Assume y some, dos palabras en inglés. Asumo y creo que algunos de ustedes, algunos son buenos. No, espérame. Somos más los buenos y los que producimos que los que no. Así que ese assume y some está mal. Y está grabado para que lo escuches, Trump. No, sí. Ahora, eso ha traído un problema a nosotros, porque en algún momento nos sentimos que somos los estorbos, el desapercibido, el discriminado, el que no es incluido, al que no invitaron a la fiesta. ¿No? Pero resulta que esos son los que Dios eligió. Y les guste o no, Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. Y si hay alguien que va a transformar, y alguien que va a avivar, y alguien que va a hacer las cosas mucho, esos somos. El último, el niño, el que no puede, el que no sabe, el que no fue incluido en los 5,000. Ese eres tú. Pero no tienes, pero no sabes cómo. No te preocupes. Lo único que importa aquí es que tienes un corazón y que amas a Dios. Y Dios se va a encargar de tomar esa pequeña fe, esa pequeña semilla, ese pequeño granito insignificante, y lo va a hacer grande para la gloria de su santo nombre, hermanos. Amén. Sí, va a suceder.
Entonces, amados de Dios, comienza con un niño, termina con el padre. La fe convierte lo pequeño en grande. La fe convierte lo insignificante en algo poderoso. La fe hace cosas extraordinarias y sobrenaturales, hermano. La fe, créele. Créele. ¿Les puedo contar algo aquí? ¿Se tienen que ir ya? No, ok, va. ¿Tienen hambre? ¿Hay pupusas al terminar? Para misiones. Esta semana tiene que nacer mi nieto. Acomodé lugar. Sí, porque la semana que entra tengo que salir a otro lugar y no voy a estar aquí. Entonces, o nace o nace. ¿Cómo miras a tus hijos, padre de familia? ¿Cómo miras a tus hijos? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo miras a tus hijos? ¿Cómo ellos perciben tu fe, tus convicciones? Tienes que empezar a trabajar en esto, hermanos. Tus hijos son esa semilla, una semilla de mostaza que pasa desapercibida, pero que tiene un gran potencial de convertirse en algo extraordinario. Cobertura, refugio, protección, bendición, prosperidad. Eso pueden ser tus hijos. Pero hay que comenzar a trabajar con ellos. Hay que comenzar a creerlo. Hay que comenzar a visualizarlo, a orar. Ya estoy sembrando, ya estoy trabajando, ya estoy invirtiendo, ya estoy visionando, ya estoy proyectando. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Todavía no nace, pero ya estoy proyectando. Así es como debe de comportarse padre de familia, abuelos. Mirar más allá, creerle a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque de los comienzos humildes hay grandes resultados. De lo insignificante se hace lo poderoso. De lo pequeño se hace lo grande. Y todo comienza con una semilla dentro del corazón. Una semilla dentro del corazón. Eso es la fe. Una pequeña semilla en mi corazón. Y esa semilla es el deseo, es la visión, es la proyección. Es lo que Dios ha propuesto. Porque Dios es un Dios de crecimiento, de bendición y de bienestar. Y Dios ha declarado bendición sobre su pueblo. Entonces, hermanos, eso comienza a nacer en nosotros a través de la fe y de la convicción. Y eso comienza a fructificar en nuestro interior. Y nosotros comenzamos a aplicarlo, a vivirlo, a experimentarlo, a darlo, a expresarlo, a vivir en fe, hermano, creyendo. Y vamos dándole dirección y vamos podando y vamos dándole, hermano, esa posición correcta. ¿Dónde comienza? Comienza con una semilla en la tierra correcta. Y nuestros hijos son tierra correcta, en donde se implementa, se implanta, donde se siembra la fe de Cristo Jesús, el temor a Dios, el amor a Cristo, hermano. Y comienza a crecer dentro de ellos y se desenvuelve y se desarrolla. Trabaja con ello, hermano. Trabaja con ello. Visiona con ellos. Mira a tu hijo de 5, 6 añitos, de 7, de 10, de 12, 15. Comienza a proyectarlo. Comienza a sembrar la semilla, pequeña semilla que parece insignificante, parece que no tiene valor, parece que ese niño lo está ignorando, pero no, hermano. No, está sembrando algo que se va a hacer grande, porque comienza en lo pequeño, comienza en lo insignificante, comienza en esas pequeñas disciplinas, en esos pequeños actos continuos. Y estas palabras que yo te doy se las repetirás a tus hijos, estando por la casa y por el camino, y cuando andes y cuando vayas y cuando vuelvas, las repetirás. ¿Qué estás haciendo? Sembrando. Va a germinar. Y de lo pequeño se hace algo
grande. Visiona, velos. Toma tus nietos y comienza a proyectarlos, porque de lo pequeño se hace algo grande. Comienza con una semilla dentro del corazón. Comienza con una semilla dentro de la familia. Comienza con una semilla dentro de la familia. A veces miramos las familias desordenadas, desorganizadas, destruidas, quebradas, desunidas, dispersas. Cuando Cristo viene al hogar, Dios comienza con alguien dentro del hogar. No comienza con todos. Dios toma a alguien, aún en el matrimonio. Siempre hay uno que es el que le entra, el que le cree a Dios. El otro, llévame al baile. Que andas yendo a la iglesia, llévame a bailar, viejo. Y tú dices, no, espérame, vieja, no es así. No es así. Estamos sembrando. Todo comienza con algo insignificante, pero es que no lo entiendo, es que no sé, es que no se puede. Todo comienza con algo pequeño. Entonces fuiste tú la semilla en la casa, en el hogar. Que ese hogar en un futuro se va a convertir en algo grande y maravilloso. Pero comenzó con la obediencia de alguien, con la fe de alguien. Con alguien que escuchó la voz de Dios, con alguien que reaccionó, alguien que dijo sí. Comienza con una semilla dentro de la iglesia. Misiones. Pero ¿qué podemos hacer como iglesia ante la vasta necesidad que hay? No se diga los países musulmanes, no se diga Centro, Suramérica o Asia en su pobreza. ¿Qué puede hacer Templo del Evangelio ante esa vasta necesidad? Aunque sí damos miles y miles y miles de dólares anualmente, hermano, hacia afuera. Pero aún así, ¿qué es eso que da esta iglesia comparado con la vasta necesidad que hay? Tantas etnias, tantas naciones, tantos pueblos que aún no se les ha construido un templo, que no hay iglesia todavía, que no hay un misionero, que no hay un obrero, tanta gente pasando hambre y pasando dificultades, tanta necesidad. Pero ¿qué podemos? Mira, hermano, no tengo esa respuesta. Lo único que tengo son, hermano, ¿qué es? 5 panes y 2 peces. Eso es todo. Y me hicieron bullying y me los quitaron. ¿Sí me entienden, verdad? Es todo lo que hay. Y Dios dice suficiente. Porque mi parte no es darle de comer a 5,000. Mi parte es poner delante del Señor los panes y los peces. Tus limitaciones, tu pobreza. Lo que tengo es lo que doy. No me pidas dar lo que no tengo. Pero lo que tengo, aquí está. ¿Y qué hace Dios? Dios agarra, no busca al grande, no busca al rico, no busca al que tiene mucho, busca al que no tiene nada. ¿Se acuerda de la viuda? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué ocurrencias de Dios, por favor? Digo, ¿en qué lógica te cabe Dios? ¿Dónde estás, pues? Si es cierto, tú estás en los cielos, nosotros en la tierra. Pero ¿cómo se te ocurre enviar a Elías con una viuda que se está muriendo de hambre para que le dé de? Y llega Elías y le dice, viuda, ¿y qué tienes ahí en la alacena? No, pues me queda poquito aceite, tantita harina, estoy juntando 2 leños, vamos a comer el último pedacito de pan que podemos cocinar para dejarnos morir yo y mi hijo, viuda y con una criatura. ¿Por qué Dios elige siempre a gente como usted y como yo? Que tenemos limitaciones, que no hay abundancia, que no tenemos mucho con qué hacerlo. Y Dios dice, a este lo voy a usar. Y agarró a la viuda. Y le voy a decir por qué escogió a la viuda. Porque si la viuda no hubiera obedecido, se muere.
Pero como obedeció, y le dijo Elías, y otro tremendo, igual que Dios, Elías, ¿no? Le dijo a la viuda, dame a mí primero. Óyeme, ¿qué no son primero los niños y las mujeres? No pasó eso en el Titanic. Pero siempre hay alguien que se mete, ¿verdad? Y dice, no, primero yo. ¿Eh? Y le dijo, hey, dame a mí primero. Y ahí si quedan migajas, pues comes tú y tu hijo. Oye, ¿dónde cabe eso? Esos son los pensamientos de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, dice la palabra del Señor, hermano. ¿Y qué hizo? Que lo que Dios hizo, hermanos, con esa obediencia de esa mujer, le proveyó alimento a ella y a su hijo, para que no les faltara durante todo el tiempo que hubo hambre en la tierra, hasta el día que llovió. Así que ¿por qué usted? Yo me puedo quejar con Dios, digo, Señor, ¿no me puedes mandar algo mejorcito? No, en serio. Digo, mándame un Bill Gates, mándame un Carlos Slim, mándame a alguien que, pues, para misiones, pues. No, me lo manda usted. Y luego le hablo de misiones y no me entiende. Lo tengo que hacer bullying para sacarle esos 2 panes. Pero así es Dios. Así es Dios, hermano. Esa es la forma de Dios. Dios mira al pequeño, al insignificante, al desapercibido. Dios mira al que no tiene, al que no puede, al que no sabe. Y Dios lo toma, hermano, como un pequeño grano de mostaza que nadie le pone atención. Pero ese grano de mostaza se vuelve en un arbusto grande que parece árbol. Unas ramas, pero que... Amén. Quiero terminar ya porque hay que ir a las pupusas. Pero déjate aterrizo esto. Hay imágenes que a uno le quedan de niño. Cuando yo era niño, hay una imagen que no se me borra. Y no he visto eso, no lo he vuelto a ver. Pero cuando Dios dice que Dios bendice y que Dios prospera, me viene a mi mente, hermanos, aquellos pequeños arbolitos de allá de mi pueblo. No es Tangamandapio, es acá más al norte de Chihuahua, ¿verdad? Pero yo me acuerdo bien, hermano, que había unos duraznos que las ramas, cuando crecían, algunas hasta se quebraban del peso del fruto. Y el fruto eran unos duraznos, pues que es Chihuahua, pues casi el cielo, pues. No es como Mexicali o como... No se crean. No, ya se sintieron conmigo. No. Eso solamente es un ejemplo, pues. No lo tome personal. Algún día Dios le va a conceder ser de Chihuahua. Pero ahorita, mire, y yo recuerdo que esos frutos crecían tanto, hermano, que se volvía tan pesado para la rama, que la rama comenzaba a ceder del peso del fruto. Ahora, yo me recuerdo bien, porque hay cosas que se te quedan grabadas en tu mente y se quedan grabadas en tu corazón, pero hay cosas que se te quedan grabadas en el paladar. Comer aquel fruto tan dulce, rojo, de un color, hermano, el sabor, hermano, jamás he vuelto a comer algo así. Ahora, así es el Hijo de Dios, que parece pequeño, no fuerte, pero cuando Dios te da el fruto, hermano, y aún tus ramas comienzan a ceder de toda la grandeza, la bendición, de todo lo que Dios hace contigo, lo que Dios te da, lo que Dios te provee, los sabores, las bendiciones, el bienestar que Dios hace con el que no puede, con el que no sabe, con el que es pequeño, con el que no ha madurado, con el que apenas está, hermanos, sobresaliendo. Así es Dios, como con la viuda, como lo contigo, como con aquel muchacho joven que pasó desapercibido. Ni su nombre se menciona, hermanos, pero él fue el que resolvió el problema, él y la presencia de Cristo.
Así de simple, así de sencillo. Una semilla dentro de la iglesia, una semilla dentro de la comunidad. Esto es esa iglesia. Una semilla dentro de la comunidad. Y nosotros vamos a florecer. Sí, y se convertirá en un nido en donde habrá sombra, refugio y protección. Porque somos un pueblo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Quiero cerrar con esto. El programa de Dios nunca fracasa. Llévese eso en su mente. El programa de Dios nunca fracasa. Y Dios no va a fracasar con sus hijos. Y Dios no va a fracasar con usted. Si Dios lo eligió a usted, hermano, si Dios puso sus ojos en usted, aunque no tenga nada, Dios se encarga de que haya algo, hermano. Haya algo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Y Dios lo va a bendecir, hermano. Y Dios lo va a levantar. Porque Dios es poderoso. Dios elige lo pequeño, lo insignificante, el que no puede, el que no sabe, para hacer grandes cosas. Pónganse de pie, santos, por favor. Inclinen su rostro conmigo. Padre, amantísimo Dios, reconocemos, Señor, que somos pueblo que pasa desapercibido. Reconocemos, Señor, que nosotros no hay, Señor, lo que quisiésemos tener. Esas habilidades, esos recursos, esa fuerza, esa inteligencia, ese alcance. Pero aún lo poco que tenemos, Señor, lo entregamos a ti con amor, con generosidad, con disposición, en obediencia, creyendo, Señor, lo que tu palabra de Dios, lo que tu palabra dice, que el reino de los cielos es comparado, Señor, a ese grano de mostaza. Así es mi fe, Señor. Pequeña tal vez, pero en tus manos, Señor. Pero en tu presencia, Dios. Lo poco tú lo haces mucho. Lo pequeño lo haces grande. Lo insignificante lo haces poderoso. Es tu mano poderosa, Señor. Es tu presencia. Es tu salvación. Es tu sanidad. Y así lo creo para mis hijos, y así lo creo para mi familia, y así lo creo para mi economía, y así lo creo, Señor, para mi descendencia, Padre del cielo, que ciertamente somos familias que parecemos desapercibidos, que parecemos insignificantes, pero que cuando tú nos tomas, Señor, vas a hacer cosas grandes y poderosas que van a revolucionar, que van a cambiar y transformar, Señor, comunidades enteras, para la gloria de tu nombre. En tu nombre, Señor del cielo, mi hijo será, mi hija será, mi nieto será, Señor. Serán para la gloria de tu nombre. Tú les vas a levantar, tú les vas a bendecir, tú les vas a prosperar. Tú vas a hacer cosas maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre, Señor. Visione por sus hijos. Visione por su familia. Vea el futuro. Proyecte el futuro en su fe. En su fe, en su convicción.